Boas tardes. Vou non apartar. Benvidos á terceira conferencia que se dá sobre este ciclo de os orígenes do termalismo en Verín. O primeiro é agradecerlle aos conferenciantes que fixasen ese gran viaxe para vir hasta Verín encima con este tempo. En primeiro lugar, Juan Antonio Rodríguez Sánchez, doutor en Medicina e profesor titular de Historia e Ciencia na Universidade de Salamanca, que xa desde a súa tesis doctoral, unha das súas principales líneas de investigación foi a historia das augas mineromedicinais, os balnearios e a hidroloxía médica. A súa conferencia, os directores médicos, con algunha referencia a aqueles que estuveron destinados en Verín, vense centrar nos factores que concorreron para facer da hidroloxía médica unha especialidade e así o nacemento do corpo de médicos directores de balnearios. Por outra parte, don Javier de Jorge García Reyes, que é o director da Biblioteca e coordinador da área da Biblioteca da Facultade de Medicina, e a súa conferencia vai a versar sobre as fontes documentais para o estudio das augas medicinales españolas nos siglos XIX e XX. Trouxonos unha sorpresa que é unha excepcional colección de memorias dos balnearios de Sousas e Caldeliñas de 1860 a 1900. Hoxe, a bo recaudo na Facultade de Medicina da Universidade Complutense de Madrid. Que é un detalle que queda un plasmado. Pero bueno, o sea, o que quere decir que cando isto empezou con unha forza inusitada. Intentaremos recuperar todo o que podemos. Vos xa sabedes o que estamos facendo. Intentaremos pouco a pouco intentar recuperar todo o que podamos. Non vai ser aquilo, pero sí que lle vamos a dar un pequeniño empuxe. E nada máis. Que sexa unha boa intervención e escoitalo con atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes. Muchísimas gracias, señor alcalde, por la presentación. Gracias a los organizadores y especialmente a Vicente Justo porque ha sido mi interlocutor todo el tiempo para poder estar aquí. Algo que agradezco infinitamente porque hacía ya tiempo que no volvía sobre el tema de las aguas mineromedicinales y esta ocasión, y precisamente aquí en Verín, me parece realmente fantástica. En principio, yo me voy a ocupar pues de hablar de esos señores, y digo señores porque fueron fundamentalmente hombres, o al menos los que estuvieron aquí en Verín, que se dedicaron a intentar aplicar de una forma científica las aguas mineromedicinales para resolver una serie de problemas de salud. La forma en que quería introducirlo es precisamente a través del humor, y a través del humor gráfico. Un dibujante, Cilla, a finales del siglo XIX, publicaba en blanco y negro estas tiras, lo que hoy diríamos un cómic, en el que nos dice lo siguiente: si en alguna de vuestras excursiones cinegéticas encontráis un manantial cuya agua os repugne por su olor y por su sabor, bendecida la providencia, habéis descubierto un tesoro. Para la explotación del mismo empezaréis por convencer a los dueños de los terrenos de que deben cederlos gratuitamente en beneficio de la humanidad. Una vez en posesión de los terrenos, lo que procede es empezar cuanto antes la construcción del futuro establecimiento balneario. Y procuraréis que nombren director del mismo a un doctor que, si no por su ciencia, por su edad y por su aspecto, inspire la mayor confianza. En los anuncios y reclamos que deberán circularse con profusión, se hablará del frondoso parque del establecimiento, en el que una orquesta numerosísima dará grandes conciertos, de lo pintoresco de sus alrededores, de las excursiones matinales a las rocas del viejo Meditabundo, el gazapo pungido y otras, y de las honestísimas e inocentes distracciones del gran salón de recreo. Después de esto podéis descansar tranquilamente. La moda y la candidez humana harán lo demás. Sin duda, Cilla, irónico,
pero buen conocedor de lo que eran habitualmente los balnearios, se dedicaba a resaltar aquellos aspectos más sangrantes. Pero a mí me interesa uno especialmente, el aspecto de esa persona, ese médico que debía dar una imagen de ciencia, una imagen de persona docta, para ofrecer la confianza sobre las aguas mineromedicinales. Es precisamente de estos, de los médicos directores de balnearios, de quienes voy a intentar que podamos hacer una reflexión para comprender cómo funcionaban y sobre todo para entender que no eran algo homogéneo. Los médicos directores de balnearios eran de muy diferentes tipos y es lo que vamos a intentar ejemplificar con algunos de los Severin. Empezaré por contar fundamentalmente cómo eran los médicos directores de balnearios, cómo accedían a ser médicos de balnearios, vamos a hacer una historia y después lo focalizaremos con las diferentes categorías de médicos de baños que estuvieron aquí en Verín. Como antecedentes, hay que citar, obviamente, que antes de que existiesen estos médicos de baños, obviamente se utilizaban las aguas mineromedicinales. A partir de determinado momento, fundamentalmente en el siglo XVIII, ese pensamiento ilustrado llevó, por un lado, a valorar la historia, y la historia nos hablaba de que tanto los romanos como los árabes habían utilizado las aguas mineromedicinales en la península. Había numerosos vestigios, numerosos testimonios de ruinas, de termas, de ruinas de Caldas, de ruinas de Alamas. Por tanto, en esos momentos empieza a prestarse una atención hacia estos testimonios. Del mismo modo, se entiende que las aguas mineromedicinales son una riqueza, algo que ya desde el Renacimiento se había entendido así y se había empezado a inventariar, pero especialmente en el siglo XVIII es cuando esto va a tener un mayor apogeo, y una buena prueba de eso es la obra de Pedro Gómez de Bedoya y Paredes, que va precisamente su obra, una obra inconclusa, no así para la que hace sobre las aguas de Galicia, pero es una obra inconclusa que nos da muestra de ese interés que estaba despertando. Y por otro lado, algo que podemos llamar el pragmatismo terapéutico. Las aguas mineromedicinales demostraban su utilidad. Siguen siendo útiles para resolver problemas de salud, algo que en aquellos momentos no podía resolver la farmacopea habitual que se utilizaba. Bien, debemos tener en cuenta también otra cosa, las dinámicas de la sociedad. ¿Cómo funcionaba la sociedad en esa época? Pues por un lado, sabemos que vamos a encontrarnos una nueva dinastía, los Borbones, nos vamos a encontrar cómo ese pensamiento europeo, fundamentalmente francés, penetra en España y cómo eso nos va a traer también una valoración de las aguas mineromedicinales tal y como se hacía en Centro Europa. Van a ser las élites las que van a empezar a tener ese interés, pero aquí querría poner la atención en algo. Las élites ponen la atención en algo que la población hacía de forma tradicional. Las aguas mineromedicinales no dejaron de ser utilizadas, pero en determinado momento las élites van a mirar este tipo de práctica, se van a adueñar de ellas y van a hacer de eso una práctica de distinción, que posteriormente volvería a revertir y volvería a convertirse en moda y a tener un seguimiento. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el bronceado de la piel o los tatuajes, prácticas que son populares y que de pronto son recogidas por la élite para posteriormente volver a ser populares y convertirse en moda. Lo mismo pasó con las aguas mineromedicinales. Debemos tener también en cuenta otra cosa. En el siglo XVIII va a empezar a existir un interés económico para explotar los manantiales. Son probablemente esos primeros pasos para crear, en estos momentos muy tímida, lo que sería una industria balnearia.
En estos momentos simplemente podemos decir que hay inversiones públicas en determinados balnearios, bien privados, el caso, por ejemplo, de Sestona en el País Vasco, o bien de tipo público, como podría ser en Caldas de Oviedo. Claro, en estos intentos se van a ver bastante frustrados precisamente por la guerra. Estamos hablando de las guerras contra la invasión napoleónica. Bien, muchos balnearios y muchos intentos de explotarlos pues van a quedar arruinados. Eso va a suponer un gran desafío, pero un desafío que se va a asumir en el siglo XIX. Antes de que existiese una legislación sobre estos primeros balnearios, nos vamos a encontrar con que ya se crearon legislaciones para baños específicos, los más populosos, los que tenían tal vez una fama mayor de sus bondades terapéuticas, sí habían tenido siempre legislación e incluso habían contado con médicos que bien habían sido dotados directamente por la monarquía, como en el caso de Sacedón, o que bien había sido por algún tipo de corporación. Y aparte de eso nos encontramos con que también se habían creado las primeras figuras de médicos honoríficos. Es el caso, aquí hay una imagen de la obra de Juan de Dios García Ayuda. Juan de Dios Ayuda va a hacer un examen de todas las aguas de Andalucía, lo va a hacer de su propio bolsillo y a cambio de eso va a recibir por parte de la monarquía la distinción de ser nombrado inspector de aguas mineromedicinales del reino. Cargos distintivos que al fin y al cabo no tenían demasiado efecto en la práctica, pero que nos está hablando de que ya había unos primeros intentos de crear figuras públicas de médicos que se dedicasen a estudiar las aguas y aplicarlas científicamente. Bien, este es el contexto, estos son los antecedentes y resulta que va a suceder algo. Por un lado nos vamos a encontrar un monarca, Fernando VII, que tiene una especial afición por las aguas mineromedicinales y no podemos dejar de lado lo que es lo personal, los gustos de un monarca, como para que a partir de ahí se cree lo que va a ser el cuerpo de médicos directores de baños y aguas mineromedicinales. Había un entorno médico influyente, el mismo que enviaba a Fernando VII a diferentes balnearios. Su médico de cámara, Manuel Damián Pérez, que va a ser precisamente una de las figuras más influyentes para que se creen médicos de baños en los principales balnearios de España. Algo que la Junta Superior de Medicina, creada en 1804, pues en 1815 va a pedirle directamente al rey que cree esta figura de médicos directores en los balnearios. Bien, así es como va a aparecer este Real Decreto de 29 de junio de 1816 que creaba el Cuerpo de Médicos Directores de Baño, que pretendía que hubiese un médico director en cada uno de los principales balnearios de España. Decía facultativos, con lo cual en ese momento podían ser figuras diferentes, de médicos cirujanos, pero tenía que ser un facultativo al que ni siquiera se le pedía que tuviera unos conocimientos previos, sino la capacidad para poder adquirir esos conocimientos que podemos entender que eran de química para analizar las aguas, puesto que los conocimientos médicos para tratar las enfermedades supuestamente los tenía. Por tanto, conocimientos de química, conocimientos de lo que más adelante se llamarían ciencias auxiliares. El acceso debía ser por oposición, algo que veremos que después no se cumplió. Y eso sí, iban a tener una serie de prebendas que hacía que la plaza de médico director fuese envidiable, puesto que en estos primeros momentos y hasta el año 1868 iban a cobrar un sueldo por parte del municipio al que pertenecían las aguas mineromedicinales, iban a tener, aparte de este sueldo, iban a cobrar por cada papeleta de baño, es decir, por cada paciente que iban a atender y al que les extendía una papeleta para que acudiesen a los baños, iban a cobrar por cada una de ellas. Iban
por lo general, a tener el alojamiento y la manutención de forma gratuita, con lo cual pasar una temporada en un balneario populoso sin duda era algo que daba unos dividendos muy notables y acababa por ser algo muy atractivo para un médico. Aparte de eso, los médicos de baños tenían algo sobre lo que hay que reflexionar, unas funciones no explícitas pero que estaban presentes y que fue tal vez lo que creó mayores conflictos. Porque debemos entender que los médicos de este cuerpo de médicos de baños eran quienes elegían a qué balneario querían ir. No eran los propietarios de los baños, aunque estuviesen privatizados, no eran quienes elegían el médico, eran los médicos quienes elegían el balneario. Bien, este tipo de injerencia no era inocente. Los médicos funcionaban como forma de control institucional, de control centralizado, de tal forma que podían hacer un control no solamente económico de Hacienda y qué es lo que se ganaba en un balneario, sino que también podían hacer un control de esas poblaciones, y todos sabemos que los balnearios eran unos lugares en los cuales se reunía una sociedad no solamente para tratarse, sino fundamentalmente para establecer una serie de relaciones en las cuales los asuntos políticos también estaban presentes. Bien, ese tipo de injerencia que desde la corte, que desde Madrid se enviase a los diferentes balnearios a un señor, es algo que no gustó, y no gustó fundamentalmente a los propietarios de esos baños. Por eso los propietarios de los balnearios pedían ser ellos quienes decidiesen qué médico iba a ese establecimiento que era de su propiedad, aunque las aguas obviamente fuesen públicas. Este tipo de conflicto llevó a que los propietarios de baños tuvieran que organizarse para poder presentar sus reivindicaciones, y eso lo fueron haciendo con determinadas organizaciones, determinadas asociaciones que fueron creando a lo largo del siglo XIX y especialmente a principios del siglo XX. El conflicto no era solo con la propiedad privada, también con las autoridades locales. Antes hacía referencia, por ejemplo, a Caldas de Oviedo, en Asturias. En Caldas de Oviedo se había prestado particular atención a que esos balnearios, a que las Caldas de Oviedo funcionasen. Se había creado una infraestructura, se había invertido mucho en ella, y de pronto en 1816 desde Madrid dicen que nombran médicos, que los médicos eligen y que van allí. El Principado no puede elegir quién es el médico para que gestione el uso de las aguas, con lo cual es algo que crea numerosos conflictos que acaban habitualmente en los juzgados y que acaban con unas idas y venidas de estos médicos directores. Pero también crea conflicto con los médicos que se encuentran que pueden recetar cualquier fármaco menos aguas mineromedicinales. Las aguas mineromedicinales solamente la pueden recetar quienes pertenecen a este cuerpo de médicos de baños. Y se preguntan, ¿por qué podemos recetar cualquier fármaco y sin embargo no podemos recetar las aguas mineromedicinales? Si pensamos que fundamentalmente lo que más influye en ellas es su composición química, ¿qué problema habría? Se crean hostilidades y se crea al mismo tiempo una situación paradójica, porque pese a denostar a los médicos de baños, todos quieren pertenecer a ese cuerpo porque es algo interesante, lucrativo y que puede tener unos efectos muy beneficiosos en lo personal. Bien, estos médicos de baños se movieron en un ámbito científico que también hay que retratar. A partir de 1877 tuvieron por primera vez, ya veremos, por efecto de la creación de un escalafón dentro de este cuerpo de médicos de baños, se unieron para crear una sociedad que pretendía ser científica
y defensora de los intereses de estos médicos. Pero claro, no fue la única posibilidad. Como veremos, esa homogeneidad que se ha intentado retratar habitualmente con este corporativismo y esta unidad no fue tal. Y existieron muchos tipos de médicos de baños y existió un conflicto dentro del propio cuerpo. Por eso se crearon más adelante estas asambleas de médicos de baños o la agrupación de médicos hidrólogos que sobrevivieron a la guerra civil y posteriormente permitieron la reconstrucción del cuerpo. Tenían también elementos comunes, sus publicaciones, como los anales, el anuario, y también, esta es la parte de la disidencia, de la oposición dentro del propio cuerpo, la revista médico-hidrológica española. Y finalmente consiguieron tener algo que les daba una unidad en lo científico, como fue la cátedra de hidrología médica, cátedra del doctorado, por tanto no se impartía en la licenciatura, solo en los estudios de doctorado, y por tanto en la Universidad Central, en Madrid. El cuerpo, como digo, estos médicos directores eran diversos. Eso debe quedar muy claro. No podemos hablar de un único tipo de médico director. Eran diferentes por su forma de acceder al cuerpo. Habían podido acceder a él, pues, por ejemplo, unos por oposición. Era lo que el decreto de 1816 decía. Pero después fueron creándose otras formas de acceso. En concurso libre, o formas de acceso de oposición llamada suplementaria, una forma de premiar a determinadas personas. Por supuesto, esto creó recelos y enemistades internas. La formación también era diferente. Todos tenían que aprender de forma autodidacta, y todos supuestamente tenían que pasar por una oposición en la que demostraban esos conocimientos. Pero la forma en que los habían adquirido sí que era muy distinta. Y mientras que unos eran expertos en diferentes ciencias auxiliares, como podía ser la química, la geología o como podía ser alguna ingeniería incluso, había otros que no tenían nada de estos conocimientos. Y luego estaban las perspectivas laborales. Esto es importante para que entendamos cómo funcionaba el cuerpo. El cuerpo empezó a funcionar desde el año 1874 por un escalafón de antigüedad. ¿Qué significa eso?